Bienvenidos a Furia Cartagenera, el altavoz de la afición albinegra, un podcast número 34. Eso es. A por ellos, que somos de la Trimilenaria. Aquí estamos una semana más, con la bufanda bien apretada al cuello. Y el alma de grada a flor de piel. Exacto, el alma de grada. Porque aquí la actualidad de nuestro equipo se sirve con garra portuaria. Nada de corbatas, nada de protocolos. Esto es como estar apoyados en la barra del bar de siempre comentando la jornada. Con la caña en la mano y la tensión del fin de semana todavía en el cuerpo. Tal cual. Esa actualidad sin humo, ¿eh? Solo lo que le importa al hincha que se deja la garganta y los ahorros cada domingo. Y hoy traemos un menú que tela. Vamos a desgradar ese punto súper sufrido, apuricaico total, en el barro de Tarazona bajo la batuta de Íñigo Vélez. Partido espeso donde los haya. Muy espeso. Hablaremos también de ese fichaje sorpresa de última hora que nos ha dejado a todos un poco descolocados, la llegada de Aridane para apuntalar la defensa. Sorpresa mayúscula en el mercado. Ya ves. Luego haremos una previa en condiciones de la auténtica final que tenemos encima contra el Teruel y para rematar vamos a abrir el temido cajón de los sustos en los despachos. Los famosos burofaxes. Sí, un burofax que nos devuelve de golpe a los fantasmas de la época de Belmonte. Esto es pa' cagarse, macho. Herencias complicadas. Totalmente. Así que a todo el cartagenerismo que nos escucha, poneos cómodos, doy la bienvenida a mi compañero de fatigas, esa mente táctica que siempre pone el bisturí cuando a mí me puede el corazón blanquinego. Hola, ¿qué tal? Pues a ver, vamos a meterles un meneico a los temas de hoy porque hay mucha tela que cortar. Venga, ¿cómo viste a los nuestros por tierras aragonesas? Pues lo que presenciamos en el Municipal de Tarazona fue un ejercicio de supervivencia llevado al extremo. Lo verdaderamente fascinante aquí, si conectamos este partido con la evolución del equipo desde que llegó Íñigo Vélez, sí, es cómo se ha priorizado de manera absoluta la estructura defensiva, por encima de cualquier intento de espectáculo o de juego vistoso. Hoy hemos estado regulicos, ¿para qué engañarnos en cuanto a juego bonito? Claro, pero es que no fue un partido bonito porque el campo del Tarazona es un ecosistema que rara vez permite el fútbol de salón. Te exige un nivel de sacrificio físico y mental brutal. Es puro barro, puro chuque. Exacto. El planteamiento del FC fue meridiano desde el pitido inicial. Administrar los riesgos al máximo, no conceder ni un solo balón en la zona de creación y mantener un bloque medio-bajo muy compacto. Ni un resquicio. Sabían que el rival iba a salir a morder, a presionar muy alto y a buscar un juego muy vertical, para las segundas jugadas. Y vaya si mordieron. La verdad es que el equipo llegó a puricaico al final. Yo lo digo siempre, ¿eh? Hoy el equipo ha sudado la camiseta como toca. Eso es innegable. De eso no hay duda. No ha sido un partido de esos que te levantan del asiento, pero sí han dejado la piel en el campo. Y oye, si tengo que destacar a alguien, si tengo que pedir que le pongan una calle en el centro ya mismo, ese es Rubén Serrano. Partidazo de Serrano, sí. ¡Qué barbaridad, chacho! Hubo una jugada en la que salva una ocasión clarísima de Gusí ahí mismo en el área pequeña. Se tiró al suelo jugándose el físico. Es que esa acción fue vital. El Tarazona había logrado superar la primera línea de presión y el centro lateral llevaba muchísimo veneno. La lectura espacial de Serrano en esa jugada es de manual de central. Totalmente de manual. Y menos mal que estaba con los sentidos alerta, porque luego la que lía Lucho García. Un error de cálculo importante. Madre mía, la que liado el portero ahí. Una mala salida, un balón que se queda muerto. Y otra vez aparece Serrano con un despeje providencial sobre la línea. Literalmente sobre la línea. Para corregir el fallo. Si no llega a ser por él, nos venimos con un saco a casa. Y eso sin olvidar el susto tremendo a los 10 minutos de empezar, cuando Carrasco suelta esa volea que revienta el larguero. Ese balón al larguero fue un golpe de realidad táctica. A más de uno se nos paró el reloj en la grada. Sacudió al equipo porque evidenció que el Tarazona había salido con una marcha más. De hecho, el primer tiempo fue de claro dominio local. Tuvieron mucha mayor fluidez en la circulación. Nos pasaron por encima un buen rato. Gozaron de las mejores ocasiones gracias a cómo explotaban los pasillos exteriores. Y aquí es donde quiero detenerme un momento porque plantea un interrogante sobre la pizarra de Vélez. Dispara. El técnico apostó por un cambio de esquema bastante atrevido en la teoría. Introdujo un clásico 4-4-2 con dos delanteros centros muy puros y posicionales, Chiqui y Ortuño. A ver, la idea sobre el papel parecía clara. Nos falta un poquito de mala leche arriba y pones a dos tíos grandes para rematar lo que caiga. Exacto. La intención lógica es ganar presencia física en el área rival, fijar a los centrales del Tarazona y dar un destino claro al juego directo.
Pero en la práctica, el sistema colapsó por completo. Absolutamente. Y la razón principal fue la desconexión total con el centro del campo. El Tarazona leyó muy bien este movimiento y defendió de manera tremendamente compacta. Su doble pivote se incrustaba casi con los centrales, y los centros tuvieran líneas para filtrar pases. Básicamente iban más perdidos que un pulpo en un garaje. Un ratillo bueno el de Ortuño fajándose de espaldas, intentando bajar melones del cielo, pero estaban secos. Totalmente aislados. No les llegaba absolutamente nada limpio. Curiosamente, los únicos que llevaron una míjica de peligro real fueron los que intentaron hacer la guerra por su cuenta. Individualidades. Sí, en la primera parte, el chaval Kevin Sánchez, que en el minuto 13 coge el balón, se pega una jugada individual tremenda rompiendo líneas. Qué pechaco reír se ha pegado ese chaval. Fue lo mejorcito nuestro al principio. Único capaz de ofrecer algo distinto, el desborde. Cuando el juego colectivo y posicional falla, porque el rival te ahoga al centro del campo, necesitas jugadores que rompan el guión. Alguien que se salte las normas. Kevin entendió que si el balón no llegaba combinando, tenía que llevarlo él mismo superando líneas de presión en velocidad. Exacto. Y luego, nada más arrancar la segunda mitad, vimos a Ramaoni sacarse un zapatazo lejanísimo, muy ajustado al palo, que obligó al portero amigo a hacer la parada de la tarde. Una gran intervención, sí. Fue nuestro gran momento ofensivo, pero chacho, a partir de ahí el partido pegó un bajón espectacular. Parece que van con la siesta encima. Se enfrió el ambiente, el ritmo cayó en picado. Un valle pronunciado en el juego. Los dos equipos empezaron a mover el balón un tiquitico en el medio campo sin arriesgar nada. Daba la sensación de que a ambos les valía el empate. Bueno, esa percepción desde la grada tiene una explicación física y táctica. El desgaste de la primera hora de partido en un campo tan pesado pasó factura. Empezó a faltar oxígeno. Se notaba en las piernas. Faltaba oxígeno para realizar esas transiciones rápidas. Y en ese contexto de agotamiento general, las decisiones que se toman desde el banquillo son las que definen el resultado. Lo interesante, y aquí quiero profundizar, es analizar los cambios de Vélez. Ahí quería llegar yo. En el minuto 60 hubo murmullos en la grada. Lógico, retiró dos terrenos de juego precisamente a Jan Jules y a Kevin Sánchez. Los mejores hasta ese momento. Objetivamente estaban siendo los hombres más incisivos del equipo en ataque. Y en su lugar entraron Fidalgo y Willy Chatielles. A simple vista parece un error quitar a tus mejores hombres. Un tiro en el pie. Ejercicio de pragmatismo y gestión del riesgo. Espera, ¿entonces los quitó porque tenían tarjeta amarilla? No. Exactamente. Ambos jugadores habían sido amonestados en la primera mitad. En un estadio que demanda tanto contacto físico, donde los duelos individuales son constantes, Llegas tarde a una y a la calle. el riesgo de llegar tarde por puro cansancio y llevarse la segunda amarilla era altísimo. Vélez hizo un cálculo de probabilidades. Quedarse con 10 hombres en Tarazona habría significado, casi con total seguridad, perder el partido. Una sangría. Así que aplicó una prudencia táctica absoluta. El punto era un botín valioso y no estaba dispuesto a arriesgarlo por una expulsión evitable. Privó al equipo de sus armas más afiladas arriba, sí, pero aseguró los cimientos del bloque defensivo. Pues mira, a mí me gusta esa cabeza fría del entrenador. Aunque los que estamos en la grada siempre estemos pidiendo que vayan arriba a morder. Hay que saber leer los partidos. Estamos aguantando a puricaicos, pero firmes. Y los datos respaldan esa lectura. Claro. Si miramos los datos fríamente, la cosa no es ninguna broma. Desde que ha llegado Íñigo Vélez, el balance es de 4 partidos, 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Y una solidez defensiva que asusta. Solo hemos encajado un gol en esta etapa y llevamos 2 partidos seguidos poniendo el candado en la portería. Esto lo arreglamos con 2 cañas y una marinera, ya verás. Pero claro, Aquí viene el pero. si la defensa es lo único que nos funciona y arriba estamos más secos que la mojama, ¿por qué narices fichamos a un defensa central? Porque esto nos lleva directos al segundo tema del día, y es de los que traen cola. Entiendo perfectamente la frustración. Porque es un movimiento de mercado que a simple vista resulta muy contraintuitivo Ya te digo, y requiere bastante contexto para ser comprendido. todo el cartagenerismo estaba soñando con un delantero centro matador, de esos que te arreglan un partido feo. Y de repente, el director deportivo, Javier Hernández, nos sorprende a todos firmando a un central de 36 años, Aridane Hernández. Hay que situarse en la cruda realidad del club una vez que se cerró la persiana del mercado invernal en enero. Al equipo le quedaba una única ficha libre disponible para un jugador senior. Solo una bala.
Con el periodo oficial de traspasos clausurado, la normativa solo permite incorporar a jugadores que se encuentren sin equipo. El mercado del parro. Exacto, en el mercado de agentes libres. Y las opciones en ese caladero, lógicamente, a estas alturas de la temporada son tremendamente limitadas o vienen con asteriscos físicos importantes. Jugadores que llevan meses sin competir. La comisión deportiva donde Javier Hernández trabaja junto a Alejandro Arribas y Jerónimo Barrales empezó a peinar opciones. Tenían sobre la mesa nombres con muchísimo cartel. Sonaron varios, ¿sí? Se llegó a barajar la posibilidad de incorporar a centrales españoles libres como Pepe Castaño, Falí o incluso intentar el retorno del exalbinegro Kiko Olivas. Que hubiera sido un bombazo romántico. Pero tras evaluar el encaje deportivo, las pretensiones económicas y el estado físico de cada uno, el perfil que mejor se adaptaba a las posibilidades reales del club era el de Aridane Hernández. Acababa de rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el Almería en segunda división este pasado mes de febrero. A ver, el currículum del chaval asusta, las cosas como son. Pasó por la cantera del Valladolid y del Villarreal, luego tiene una trayectoria muy seria con un ascenso a primera con Osasuna. Sí, un jugador consolidado. Ha vestido las camisetas del Cádiz, del Rayo Vallecano. Estamos hablando de más de 120 partidos en la máxima categoría del fútbol español. 6 temporadas completas en primera. Y 3,5 en segunda. Y me cuentan que el jugador, que por cierto está representado por Joaquín Vigueras, rechazó ofertas con mucho más dinero del extranjero. Quería quedarse en España y le sedujo el proyecto de la Trimilenaria. Pero yo aquí voy a hacer de abogado del diablo. Adelante. Seamos realistas. El hombre tiene 36 años. Viene de estar prácticamente inédito en el Almería. Ha jugado un puñado de ratos. ¿De verdad estamos para fichar a jugadores en el ocaso de su carrera cuando nos jugamos la vida? Es una preocupación lógica. Necesitamos gente que muerda, no parches de lujo. Es un análisis completamente válido. Aridane llega indudablemente en la fase final de su trayectoria deportiva. Es cierto que esta temporada su rodaje es mínimo. Apenas 5 partidos. Apenas ha sumado minutos en esos partidos con el Almería, víctima de un previsible descenso en su rendimiento físico, propio de la edad y de pequeñas molestias. No viene para ser el salvador ni para liderar la zaga desde el minuto 1. Entonces, ¿a qué viene exactamente? Viene a aportar un fondo de armario de mucha calidad y jerarquía. Su rol inmediato va a ser ofrecer una alternativa sólida en una defensa donde actualmente Imanol Baz y Rubén Serrano son piezas intocables. Sí, la muralla titular está clara. El problema es que las rotaciones en esa zona estaban cogidas con pinzas. Aridane es un refuerzo de seguridad. Un jugador que si le toca salir 20 minutos a achicar balones por alto, tiene el oficio para hacerlo sin que le tiemble el pulso. Un seguro de vida aéreo. Pero esto enlaza con una realidad mucho más profunda y dolorosa en las oficinas del Cartagonova. Ya me imagino por dónde vas. La cartera. Precisamente, hay una espina clavada enorme en la directiva respecto a este mercado. El trabajo de rastreo de la dirección deportiva identificó a varios jugadores ofensivos de nivel. Los delanteros que pedíamos. Jugadores que podrían haber solucionado esa falta de pegada que mencionabas, pero la asfixia económica de la entidad es tal que fue materialmente imposible acometer esas operaciones. El dichoso límite salarial. Se fichó un central no porque fuera la prioridad absoluta, sino porque era la única pieza de nivel que el presupuesto permitía encajar en esa última ficha libre. Vamos más apañado que na. Pero hay que espabilar con lo que tenemos. Y hablando de dineros y de asfixias económicas, vamos a pasar al tercer tema del día. Que esto sí que es para echarse la mano a la cabeza. La afición ya no gana para sustos. Resulta que Alejandro Arribas, nuestro actual presidente, está en su despacho peleándose con la calculadora intentando cuadrar esos límites salariales y de repente llama a la puerta al cartero y le entrega un burofax. Pero ojo, que no es una multa de tráfico de ayer, es un fantasma del pasado. Una reclamación que viene de muy atrás. Una herencia envenenada de la época de Francisco Belmonte, que viene a pedir cuentas. Esto es de traca. Así es. Para comprender la magnitud institucional de esta reclamación y por qué llega ahora, tenemos que hacer un poco de memoria. Retroceder hasta el año 2016. Hace ya unos añitos. En aquel momento, la sociedad propietaria del Fútbol Club Cartagena era Duino Inversiones, una entidad participada por el entonces presidente Francisco Belmonte y Fernando Carreño. El club sufría de una carencia estructural gravísima. No tenía categorías inferiores propias. Espera, frena un momento para que la gente en casa no se pierda. ¿Qué significa exactamente eso y cómo lo solucionaron? Bien, como no tenían equipos de fútbol base, decidieron alcanzar un acuerdo estratégico con la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín, que en ese momento dirigía el histórico guardameta cartagenero Juanmi García Inglés. Un mito aquí.
El objetivo era establecer una relación de filialidad, es decir, que los equipos del Ciudad Jardín actuaran en la práctica como la cantera del Cartagena durante 2 años, con la promesa de una fusión total posterior. Pero claro, tú no puedes ir al supermercado de los clubes, sacar la billetera y comprar un equipo de juveniles así por las buenas. Exactamente. La normativa de la Federación Española es muy estricta y prohíbe la compra-venta directa de clubes de fútbol base. No se puede mercantilizar el deporte formativo de esa manera. ¿Lógico? Así que para sortear esa limitación legal y formalizar la unión, los abogados de Duino Inversiones articularon una compensación de índole laboral. Se acordó el pago de 36.000 euros iniciales a modo de indemnización. O contraprestación por los servicios y la estructura de la escuela. Eso es. Vale, hasta ahí todo normal. El típico acuerdo legal para poder tener a los críos jugando con nuestro escudo. Pero claro, aquí es donde viene el gran pero de la historia, la famosa letra pequeña. El problema reside en una cláusula muy específica, lo que en términos jurídicos a veces se conoce como una cláusula durmiente. Miedo me da. El contrato firmado en 2016 por Duino Inversiones estipulaba que Juanmi García Inglés tendría derecho a percibir una compensación económica adicional sustanciosa, en el supuesto de que el club cambiara de manos en el futuro. Si Belmonte y Carreño vendían el club, Esta cláusula se activaba. una cláusula trampa a futuro. Vamos, nos han pillado con la defensa dormida en los despachos. Se quedó latente durante casi una década. Y como todos sabemos, el panorama accionarial dio un vuelco radical en diciembre de 2025, cuando el grupo Cortadone asumió el control total de la entidad. ¿Y al formalizarse esa venta? Al producirse ese cambio de propiedad, la condición del contrato se cumplió automáticamente, ¿Y por qué el Burofax viene a nombre de otro club, del CD Naval? porque actualmente los derechos jurídicos de aquel acuerdo original recaen bajo el paraguas del CD Naval, que es el club de base donde Juanmi ejerce hoy en día como coordinador deportivo. Ellos tienen 2 equipos compitiendo en categorías inferiores. ¿Y ven que el Cartagena se vende? Simplemente han revisado el contrato, han visto que la cláusula es ejecutable y han formalizado la reclamación legal enviando ese burofax a Arribas. Bueno, hay que decir una cosa, para tranquilizar a la gente y que no empecemos a ver fantasmas donde no los hay. Fuentes muy cercanas al Naval me aseguran que ellos no han querido hacer sangre de esto. No buscan conflicto. No se han ido a la prensa a montar un circo mediático, ni buscan desestabilizar al equipo a mitad de temporada. Ellos saben perfectamente que el Cartagena económicamente está tieso. Pero lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Hay un contrato firmado, el dinero les corresponde legalmente y lo reclaman. Al final del día es otra piedra más en la mochila de la directiva actual. Otro susto que te hace mirar al cielo. Pero bueno, dejemos los despachos y los juzgados. El fútbol de verdad se juega en el césped y nos toca mirar al frente. Y lo que viene no es cualquier cosa. Hay que llamar a filas a la afición porque este fin de semana no jugamos un partido más. Es una final de las de verdad. Jornada 28 del Grupo 2 de Primera Federación. Utilizar el término final puede sonar a tópico futbolístico, pero si analizamos fríamente la tabla clasificatoria, es la definición más exacta posible. El próximo rival que visita el estadio es el Club Deportivo Teruel. Un partido que vale su peso en oro. Totalmente. La situación clasificatoria exige máximo rigor. Gracias a esta racha de imbatibilidad defensiva, con Vélez el Cartagena ha logrado frenar la sangría de puntos y estabilizar su posición. Sí, ya no caemos en picado. Pero la realidad matemática es que acumular empates no es suficiente. Nos mantiene estancados justo fuera de los puestos que dan acceso al codiciado playoff de ascenso. Y el Teruel está justo ahí. Zona fronteriza. La distancia real entre ambos conjuntos es de tan solo 2 puntos. Es un duelo directo a cara de perro. Es un partido de 6 puntos como se suele decir. El Teruel llega tras una buena dinámica, es un equipo muy bien trabajado en las transiciones rápidas y que no se descompone si tiene que defender en bloque bajo durante largos tramos. Van a venir a cerrarse. Vélez va a tener que proponer soluciones tácticas en el Cartagonova para desarticular ese repliegue. Ganar no solo significaría un espaldarazo anímico monumental para el vestuario, Y la validación definitiva de Vélez. sino que tendría un efecto doble. Sumas 3 puntos tú y evitas que un rival directo se escape, metiéndote de lleno en la pelea por esas plazas de privilegio. Así me gusta. Los datos puros y duros para que la gente entienda lo que nos jugamos. Apunten todos en el calendario, ¿eh? Sábado 14 de marzo de 2026, a las 6:30 de la tarde. Cita ineludible. ¿Dónde? ¿Dónde siempre? En nuestro templo, en el Municipal Cartagonova. Este partido se queda en el Puerto Familia.
Que se note el corazón blanquinegro en cada asiento. Que la grada empuje en cada córner, en cada saque de banda. Hay que llevar a los nuestros en volandas. El factor campo tiene que ser decisivo. Porque con una míjica más de garra, este muro lo derribamos. Vélez ya ha demostrado que sabe echar el cerrojo atrás. Ahora nos toca a nosotros empujar la puerta de adelante desde la grada. Aquí sudamos la camiseta todos. Precisamente sobre esa dualidad entre el ataque y la defensa, quería plantear una reflexión final. Casi a modo de dilema para quienes nos escuchan. A ver. Hemos alabado los números de Íñigo Vélez, y con razón. Esa portería a cero constante. Ese pragmatismo defensivo es históricamente el cimiento sobre el que se construyen los equipos campeones en esta categoría. Desde luego que sí. Pero si somos analíticos, los problemas ofensivos son evidentes. Si los puntas siguen aislados y el equipo se acostumbra a vivir exclusivamente en el alambre de este cerocerismo, Aguantando a puricaicos. gestionando empates de manera tan conservadora, ¿es verdaderamente suficiente esta mentalidad de supervivencia para lograr un objetivo tan ambicioso como el ascenso? Uf. O por el contrario, llegará un momento crítico de la temporada en el que el Cartagena estará obligado a soltarse las ataduras, asumir riesgos tácticos y dominar los partidos desde la posesión y el ataque. Es un debate interesantísimo sobre la identidad que necesita el equipo. Hay que quedarse flotando en el aire. Tremenda pregunta para masticarla esta semana en el barco en la caña. Y aquí es donde entráis quienes sentís estos colores, el verdadero motor del club. Queremos que el afición hable, que las redes y los comentarios echen humo. Que haya debate táctico. Confiamos a ciegas en el muro de hormigón de Vélez, aunque suframos en cada partido. ¿Qué os parece tirar de veteranía con Aridane para tapar los huecos? Hay que manifestarse, que esto lo levantamos entre todos y el equipo necesita sentir el aliento. Es vital. Nosotros recogeremos los bártulos por hoy, pero volveremos la semana que viene puntuales a la cita para seguir desgranando todo lo que nos deje esta batalla vital. Siempre con el corazón albinegro, defendiendo lo nuestro. El Cartagena juega y nosotros hablamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.